Hola, ¿cómo están? Es un placer comunicarme con ustedes a través del presente medio. Me llamo Iván Ortega, tengo 23 años, estoy en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, donde estoy estudiando psicología, y esta es la materia Historia de la Psicología, en donde voy a presentar la actividad final. En la presente actividad voy a presentar cómo fue el proceso de aprendizaje de Carlos Felipe durante su proceso formativo, es decir, desde que inició hasta que terminó. Ya sabemos que Carlos Felipe se matriculó en la UNAD, inició su proceso a partir de la primera unidad, que es donde se narra la psicología precientífica, e inició su investigación en el entorno de conocimiento donde estaba toda la información significativa para su aprendizaje. Entonces, durante el proceso de educación, Carlos Felipe inició su estudio desde los aportes de la filosofía. Primero que todo, es importante tener en cuenta que la filosofía, como madre de todas las ciencias, inicia a partir del momento en que el hombre pasa del mito al logos. Es decir, el hombre antes, para explicar los fenómenos de la naturaleza y de la conducta, siempre lo hacía apelando a los mitos, a los dioses, y a una cantidad de leyendas que en ese entonces existían. Luego, se levantaron unos pensadores, entre esos inicianos presocráticos, quienes empezaron a hacerse preguntas acerca de los fenómenos. Entonces empieza a haber una mirada introspectiva de la realidad, y a partir de ahí inicia la filosofía, pero la psicología inicia también junto con la filosofía. Entonces, uno de los primeros pensadores que aportaron conocimiento significativo a la psicología fue Sócrates, a través de su teoría naturalista, en donde se plantea que el hombre es sometido a las leyes de la naturaleza. Más adelante, Platón, en su teoría del dualismo, plantea su teoría espiritualista, donde postula que el alma existió antes de pertenecer al cuerpo. Y más adelante, Santo Tomás de Aquino retoma el postulado de Platón y inicia la era teocéntrica de la psicología. Digamos que fue la era más larga que tuvo la psicología filosófica, pero en esa era Descartes empezó a hablar acerca de los sentidos. De hecho, fue uno de los que se acercó más a la psicología científica. Por eso algunos investigadores dicen que Descartes es el padre de la psicología filosófica. Entonces, luego de los aportes de la filosofía, empezó Carlos Felipe a estudiar los aportes de la fisiología. Estos aportes se centraron en el sistema nervioso y cómo el sistema nervioso hace que, o tiene una fuerte influencia sobre la conducta humana. Entonces, primero está Marshall Hall, quien descubrió los nervios que transmiten el movimiento. Más adelante, Weber y Fichtner plantearon la teoría de la psicofísica, que sirvió de base para, o digamos que influyó en la psicología experimental de Wundt, quien fue el primero en crear el primer laboratorio experimental. También estudió los aportes de la biología a la psicología, y uno de sus máximos exponentes, y el cual todos conocemos desde que estamos en la secundaria, es Charles Darwin, quien planteó la teoría de la selección natural. ¿Por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en nuestra formación como psicólogo? Primero que todo, los hechos del pasado condicionan los hechos del presente. Por tal razón, no basta con conocer los avances científicos de la psicología en la actualidad sin antes saber cuáles fueron los hechos que precipitaron el nacimiento de una ciencia multidisciplinaria. Partimos desde la importancia de los aportes de la filosofía. En este periodo, los primeros pensadores como Sócrates, Platón y los pensadores romanticismo realizaron los aportes que dieron apertura al estudio del comportamiento humano. Luego, cuando surge la fisiología, el estudio del comportamiento se centra en los descubrimientos del sistema nervioso, donde se plantean neuronas sensoriales y neuronas motoras encargadas de responder a los entornos del ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia de la psicología precientífica es
que proporciona un marco en donde se pueden cuadrar las diferentes teorías y conceptos psicológicos. Una vez que Carlos Felipe estudió la psicología precientífica, luego inició su estudio en la segunda unidad con la psicología científica. Entonces, en función de los objetivos de aprendizaje, Carlos Felipe logró identificar el desarrollo de la psicología científica en los diferentes contextos que daré a conocer a continuación. En primera instancia está la psicología alemana, quien surge gracias a Wundt, quien fue llamado el padre de la psicología científica o también la psicología experimental, debido a que en el año de 1879 fundó el primer laboratorio de psicología. Asimismo surge la psicología francesa, la cual se fundamentó en el positivismo representado por Augusto Comte. Esta psicología buscaba eliminar la psicología del dominio metafísico, es decir, de la filosofía, y la integró a las ciencias naturales. Más adelante, Theodule Rovitz, bueno, casi no sé pronunciarlo. En fin, él propuso el primer laboratorio de psicología en Francia. Y la psicología en la Gran Bretaña también surgió porque en la Gran Bretaña también se presentó a nivel de historia de la psicología de la Gran Bretaña, también hizo parte de este proceso tan hermoso. Entonces, la psicología en la Gran Bretaña estaba dirigida hacia la naturaleza humana y hacia la mitad del siglo XIX el carácter filosófico fue, digamos, dio inicio a sus primeros laboratorios. Wark, quien creó el laboratorio en Cambridge, y Shuley, quien creó un laboratorio experimental en Londres. Y más adelante, Carlton creó la psicología diferencial y Ramones creó la psicología comparada. Eh, Así como surge la psicología en la Gran Bretaña, también surge la psicología científica americana, quien toma origen gracias a William James, considerado el padre de la psicología fisiológica debido a que estudió los procesos aferentes y las percepciones. Luego, Stanley Hall fue quien fundó el laboratorio de psicología en América y dirigió la primera escuela de psicología para los primeros graduados de psicología, y también fue el primer presidente en la muy famosa APA. La psicología rusa nace también, bueno, así como existió la psicología científica en Alemania, en Francia, en la Gran Bretaña, en América, también estuvo la psicología rusa. Aquí nace el famoso conductismo y es fundamental la reflexología. Su objetivo era estudiar el reflejo y los mecanismos de estímulo y respuesta. Uno de los autores, por supuesto, más importantes fue Pavlov, Vladimir, Watson, Skinner, entre otros. Finalmente, Carlos Felipe logró conocer el nacimiento de la psicología científica, en donde se descubrió cada uno de los procesos que atravesó y desarrolló, que atravesó el desarrollo de la psicología científica en sus diferentes contextos. Entonces, ¿por qué es importante conocer esta parte de la psicología en mi formación como psicólogo? La importancia del periodo científico de la psicología está en el impacto significativo que tuvo la aplicación de datos de tipo empírico, los cuales se cimentaban en el uso del método científico, que abrió paso al desprendimiento de la psicología del tronco filosófico e inició su nuevo proceso como una ciencia aparte. De esta forma, la psicología científica logró desprenderse del tronco filosófico y empezó a estudiar los procesos mentales y de la conducta a través de métodos experimentales. En mi formación como psicólogo es importante saber la historia de la psicología científica, debido a que al realizar un abordaje teórico práctico de la psicología es importante tener en cuenta que yo estoy haciendo ciencia. Ahora sí, pues viene entonces las escuelas psicológicas. La psicología tuvo muchas escuelas, pero una de las que más se resaltó fue la psicología de la Gestalt, en donde su objeto de estudio era la percepción humana. Uno de los principales exponentes era Wolfgang Kohler, Kurt Kofka y Kurt Lewin. También estuvo el psicoanálisis, donde su objeto de estudio eran los procesos mentales inconscientes, y el padre del psicoanálisis es Sigmund Freud. Ya todo el mundo lo conoce, ya todo el mundo sabe quién es Freud, el que siempre estaba hablando de la sexualidad, el que fue tachado
en una parte de la historia como un depravado, etcétera, etcétera. Luego está también el conductismo, el cual se centraba en la conducta observable y sus principales exponentes fueron Pablo Watson, Edward Tordique. Y el humanismo, el cual se centraba también en las necesidades humanas. Entonces el humanismo planteaba que el comportamiento dependía de satisfacer las necesidades humanas y sus principales postulados fueron realizados gracias a Carl Rogers, Abraham Maslow y Eric Fromm. Y más adelante también está la psicología cognitiva, como ya lo veníamos hablando de ella anteriormente, también conocida como psicología experimental. Esta se centró en estudiar las estructuras mentales mediante métodos experimentales y uno de sus principales autores fueron Jean Piaget, Wilhelm Wundt y Weber. ¿Cuáles fueron digamos, las escuelas que más me gustaron? En primera instancia está la psicología cognitiva. Me gustó mucho porque esa buscaba estudiar digamos que buscaba estudiar todas las estructuras encargadas o digamos vinculadas con el conocimiento, con el aprendizaje humano. Y estas estructuras se lograban a partir de las funciones psicológicas superiores y las funciones, las funciones psicológicas básicas y las funciones psicológicas superiores. Y también está el psicoanálisis. El psicoanálisis me gusta mucho debido a que estudia los procesos mentales inconscientes. Me gustan mucho los postulados que hace sobre la sexualidad, sobre la construcción del aparato psíquico, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en mi formación? Ahora sí, conocer las escuelas de la psicología me permite mantener una mirada multidisciplinaria a la hora de estudiar el comportamiento humano. Asimismo, es importante reconocer que la psicología es una ciencia que se construye a través de distintas miradas, o escuelas. Por ende, realizar un análisis crítico de cada enfoque me permite una postura crítica para fortalecer mi formación como psicólogo. Y finalmente, seguimos con la otra diapositiva, que es la que yo he titulado Concéntrese en la ética. Entonces, en función de la formación como psicólogo, en función de la formación como psicólogo, como en función de mi formación como psicólogo, mi deber es cumplir con los estándares de la ley 1090 del 2006, en la cual se postula que el psicólogo debe aportar a la construcción del tejido social mediante las herramientas teóricas y prácticas que me provee la academia con el objetivo de mejorar la calidad de vida del ser humano y potencializar el talento y las competencias de los sujetos en los dominios y contextos sociales. Asimismo, ampliando conocimiento de forma válida y científica. También estoy comprometido en guardar la información de mis pacientes, tener presente la importancia del consentimiento informado y trabajar de manera interdisciplinaria para generar procesos de diagnóstico y acción psicosocial para la recuperación del bienestar psicológico y fortalecer el tejido social. Entonces, muchas gracias. Aquí les dejo las referencias del trabajo. Estas fueron digamos, de aquí saqué toda la información. Y también de esta información fue donde aprendió Carlos Felipe y logró su objetivo. Entonces, esperemos que te haya gustado este video y que te sirva no solamente de ejemplo para tu formación como psicólogo, sino que también te sirva para manejar una mirada crítica. Entonces, hasta la próxima.